Muy buenas tardes, mi nombre es Giancarlos Valcárcel y yo estoy realizando un estudio sobre las barreras culturales en la negociación internacional. Lo ideal es poder conocer su opinión profesional y nos comparta un poco de su experiencia. En el sentido, siéntase libre de compartirnos su opinión sincera sobre el tema en cuestión. Cabe recalcar también que la información es únicamente para nuestro trabajo de investigación y sus respuestas serán usadas solo para el análisis, ¿ya? Para agilizar la toma de decisiones, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. ¿Existiría tal vez algún inconveniente al respecto? No, sin ningún inconveniente. Ok, chévere. También quisiera agregar que esta grabación solo es con fines educativos. Bueno, Perfecto. mi estimado, antes de empezar con la entrevista, me gustaría tener una breve presentación suya para conocerlo un poco más. Bien, Carlos, ante nada agradeciéndote la oportunidad y poder haber estado aquí, ser parte de tu proyecto. Permíteme presentarme, soy Juan Carlos Escalante, trabajo en el área de comercio exterior de una empresa en la cual justamente laboro actualmente, que es CEPSA, representantes de Lubricantes Ecuador, de Castrol en Ecuador. Hablándote un poco de mí. Yo tengo más de 5 años en el área de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones de diversos tipos de commodities. Y bueno, más que nada, espero que toda la información que yo tenga y pueda aportar a tu vida profesional, a tu perfil profesional, sea de gran ayuda tanto para fines educativos como para fines profesionales. ¿Podemos continuar? Gracias, Juan Carlos, por esa breve introducción. Y bueno, agradecido también que estés acá presente, disponiendo un poco de tu tiempo, ¿no? Para esta entrevista que te vamos a realizar. Bueno, entrando un poco en materia, quisiera empezar con esta pregunta. Cuando hablamos de barreras, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha la palabra barreras? Ya, una barrera, generalizando, es un obstáculo. Cuando lo llevamos a materia, una barrera internacional, una barrera en negociaciones internacionales, existen ciertos puntos que hay que tener claro, como un arancel, como barreras no arancelarias, como barreras técnicas al comercio, barreras culturales y lingüísticas. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. Hablamos de un arancel. Como sabemos, cada producto se mantiene bajo una subpartida arancelaria. Cada uno graba y tiene impuesto por cada país un porcentaje por el cual debe cancelar y hacer el pago de tributos para poder ingresar. Eso lo conocemos como un arancel. Cuando hablamos de barreras no arancelarias, estamos hablando de regulaciones del país. Hay países que no permiten el ingreso de mercadería de cierto país en específico por problemas culturales, por temas internacionales, por problemáticas grandes que suelen haber justamente en el mercado internacional. Cuando hablamos de barreras técnicas, estamos hablando de regulaciones. Estamos hablando que en Ecuador tenemos, en el caso de un commodity como neumáticos, tenemos que cumplir con requisitos técnicos porque recordemos que es un producto que va al consumidor y es utilizado por el consumidor. Que si llegamos a introducir al mercado un producto en malas condiciones, llega a repercutir a gran escala, como es la vida de una persona. Entonces vemos hasta cuándo llega la responsabilidad justamente de todo esto de lo que estamos hablando. Eso es una barrera, debido a que si el producto que quieres importar no cumple con las especificaciones mínimas, eso genera un problema y lo cual no puede ingresar al país. Y cuando hablamos de barreras culturales y lingüísticas, estamos hablando bien el medio en el cual nos comunicamos con el país que hacemos una negociación. Si bien la mayoría de las negociaciones son en el idioma neutro, que es inglés, el monstruo asiático, quien es el comerciante número uno a nivel mundial, el medio de comunicación con ellos en su gran parte es el inglés. Es un idioma no natal de ellos, ni natal tampoco de nuestro lado, pero el medio de comunicación entre ambos países va a ser eso. Y si ambos no dominan el idioma neutro, va a ser un poco complicado llegar a una negociación, debido a que existe una frustración en el sentido de poderse comunicar y van a llegar a términos que realmente no son beneficiosos ni de una parte ni de otra parte. Recordemos que la negociación en sí, estamos hablando de un ganar-ganar. Ambas partes ganan. Uno compra y uno vende. Entonces, esa es la generalidad de lo que podemos hablar en barreras.
Ok, abarca un marco bastante amplio, ¿no? Esa palabra en el tema de la negociación internacional. Y bueno, y cuando hablamos de la negociación como tal, la palabra negociación, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando escucha esa palabra? Claro, mira, como te lo mencioné justamente, la negociación es un acuerdo mutuo entre ambas partes, debido a que llegan a un acuerdo común dos personas, dos países, dos situaciones que tienen un interés de por medio. La finalidad de una negociación, llevándolo a la materia, es llegar a un mutuo acuerdo. Son diálogos abiertos. Ok, perfecto, ¿no? Y cuando escucha la palabra internacional, ¿qué piensa? Cuando hablamos de internacional, hablamos acerca de relacionarse con diferentes situaciones externas. Hablamos de relaciones entre países, una cooperación global, organizaciones internacionales, diversidad de cultura. eh, Todo esto inmiscuye la palabra internacional. Ok, perfecto. Mencionas que es una diversidad de culturas, ¿verdad? Y eso es también una palabra muy interesante. Cuando te hablamos de culturas, ¿qué también se te viene a la mente con esta palabra, con cultura? La cultura tiene un contexto bastante amplio, pero también es llevado acerca con las costumbres. Recuerda que una cultura es algo que una persona está realmente marcada en su vida. Es una cultura para ellos. Y llevada justamente de la mano con una costumbre. Entonces, llevándolo al término de la negociación, hay que respetar mucho este tema y es algo bastante delicado, porque personas o cuando existen negociaciones, primeras negociaciones con países, suele cometer errores porque no estás tan empapado de lo que es la cultura de ese país con el que vas a negociar. Para ti es normal una situación, para ellos no lo es. Entonces puedes llegar incluso a un tema de una falta de respeto al derecho, a la forma de que no conoces realmente cómo es su cultura. Ok, interesante eso, ¿verdad? Te pregunto te hago todas estas preguntas de estos términos, porque es lo que vamos a estar tratando a lo largo de esta entrevista, ¿no? El tema de la negociación, de las barreras, la cultura, lo internacional. Y también te quería consultar, cuando te hablan de negociación internacional, sería tu primera impresión, sensación o sentimiento cuando escuchas negociación internacional? Mira, la negociación internacional es un desafío. Es muy complejo, es bastante estimulante. Esto implica lidiar mucho con el tema que lo hemos venido tratando desde un comienzo de la entrevista, múltiples culturas, intereses y normativas. Todo esto requiere una habilidad grande de comunicación y adaptabilidad, y tiene que ser un contexto de conocimiento bastante profundo. Ok, entiendo. Perfecto, Juan Carlos. Ya entrando o profundizando un poquito más en la materia, cuando, o sea, ¿cuáles serían actualmente las culturas que usted cree que exista una barrera para realizar una relación comercial, una negociación? A ver, hay culturas realmente que tienen un alto contexto de ser bastante individuales o poco colectivas. Esto se debe realmente a la comprensión y a la adaptabilidad, pero siempre que tenga que haber un respeto mutuo son la clave igual para superar todo este tipo de barreras. Como te lo mencioné justamente antes, eh, evitando cometer errores de no conocer con el segmento, con el mercado que estás negociando. Esto realmente la cultura es una barrera también que te impide poder tener una buena negociación. Recuerda que los seres humanos nos dejamos llevar siempre por la primera impresión. Y si tú de entrada, al hacer una negociación, das una mala impresión porque no conoces por desconocimiento o realmente por intención propia de no conocer su cultura, puedes realmente llegar a complicar una negociación futura. Recuerda que una negociación comercial siempre es a largo plazo. Nadie negocia solamente por una sola vez. Si tú negocias con una persona, lo haces de aquí a 10, 15, 20 años y se comienzan a convertir realmente en una unión. Y eso son las relaciones comerciales. Ok, entonces, como tal, sinceramente la barrera sí viene siendo la cultura como tal, hacer una cultura distinta ya viene siendo una barrera para una negociación, ¿no? Hay que aprender Perfecto. mucho ahí. Y
llegando a este punto, ¿cuál sería la mejor técnica para romper una barrera en en una negociación internacional? Una técnica que a lo mejor te haya funcionado, que hayas adquirido a través de estos años de experiencia. Sí, mira, ser muy claro y ser muy directo, ser bastante concreto. Nosotros como país latino tenemos la costumbre de darle muchas vueltas al asunto y después pedir realmente lo que necesitamos. En una negociación siempre hay que ser claro y directo, decirle qué es lo que necesitas, por qué lo necesitas y cómo lo necesitas. Siendo claro y marcando realmente lo que estipulas o lo que necesitas, no va a haber ningún problema en una negociación, debido a que estás muy enfocado y tú le dices o le das a entender qué es lo que tú quieres de lo que él tiene. A eso Ok. vamos. Entonces, eso te ha funcionado bastante cuando realizas las negociaciones, por ejemplo, en la empresa donde estás trabajando ahorita en Sexa. ¿Eso te ha servido, esta técnica, para tal vez pedir lo que quieres, tal vez cotizar a otros proveedores? Sí, por supuesto, ser bastante concreto me ha ayudado a que los proveedores me ayuden con mayor facilidad. Como te lo mencioné a puntos anteriores, el idioma es un tema bastante complicado. China es un país muy grande, pero en ese país el dominio del idioma inglés no es muy profundo. Entonces, para ellos representa una barrera bastante complicada. Y si tú no eres muy concreto y tú no señalas lo que realmente estás buscando, puede causar una confusión que inicialmente me pasó, inicialmente me sucedió en algún momento debido a que no supe expresar, mi pensamiento fue muy latino en querer pensar, hacer una negociación como tú lo haces aquí con alguien, tú negocias, tú lo tratas de amigo y todo eso. En China no, en China eres muy cordial, lo saludas y solicitas lo que quieres. Y él te Ok, responde si tiene, no lo tiene o lo puede conseguir. Esa es la ventaja del mercado. claro. Yo creo que esto en parte respondería a la siguiente pregunta que tenía para ti, que hablando del continente asiático, era, ¿qué podrías recomendarnos para realizar una negociación con la cultura asiática? Ser paciente y ser respetuoso son las palabras claves que te puedo dar para un tipo de negociación con el mercado asiático. Cuando estamos hablando de asiático, no solamente estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, estamos hablando de los países del occidente. Entonces, son países que cada uno se encuentran en el mismo continente, pero cada uno maneja una cultura, lo que hablamos justamente antes, y maneja un tema de negociación. Entonces, cada uno hay que comenzar a conocerlos, abrir un tema de apertura con ellos, eh, demostrarle que tú eres una persona realmente clara y concisa con lo que quieres. Y el respeto y la paciencia que le tengas a ellos va a significar bastante. Ellos van a tomar en consideración y te lo van a agradecer, lo han hecho y te dicen gracias por tenerme paciencia y poder explicarme. Pasa mucho, pasa bastante y te puedo decir que ese es el pan de cada día en el que yo vivo. Y es una relación bastante buena y bastante bonita, en el cual un día te escribe justamente un proveedor al celular para decirte, pasarte un chiste. No tiene nada que ver con trabajo, pero tú ya creaste esa afinidad con ese mercado. Y incluso te puedo ser sincero, en otros lados donde yo he estado trabajando, cuando yo he salido, me han escrito porque yo he pasado mi despedida y me han dicho, y tengo contacto todavía con esos que eran proveedores que se han convertido en contactos, que me han dicho siempre, si necesitas algo, recuerda que tienes un amigo de este lado del continente. Oh, qué Entonces chévere. generas ese tipo de contacto y es muy bueno, es muy bonito, es una experiencia muy bonita que le recomendaría a todas las personas que siguen este giro. Ok, chéverísimo. Y tal vez moviéndonos un poquito del lugar, ¿qué recomendación nos harías al realizar una negociación con la cultura europea, con ese continente europeo? Mira, el continente europeo es bastante frío, es bastante, estamos hablando negociaciones, yo he hecho negociaciones con Alemania, con España eh, e Italia en su momento. Entonces, cada uno se maneja de forma distinta. Te puedo decir que el español es bastante frío,
bastante, incluso suele tornar a ser un poco grosero. En el tema es como que yo necesito esto, ¿qué quieres? O sea, es como, son muy cortantes, ellos tratan de optimizar mucho el tiempo. El italiano tiene una forma muy similar. El mercado alemán, te puedo decir de que también son muy atentos, pero también son muy cortantes. En general te puedo dar mi punto de vista del mercado europeo, de la cultura europea, que con ellos sí hay que ser bastante claros y concisos y decirle realmente qué es lo que necesitas para así poder obtener lo que tú quieres. La facilidad que es que si negocias con España, la negociación es en español, en castellano, entonces es un poco más fácil. En Alemania, ciertas partes de Alemania también dominan bastante lo que es el idioma español, porque Ecuador y Alemania tienen ciertos tipos de, bastantes negocios en común. Y en otra parte también se lo hace en inglés, entonces por eso de ahí recordar que tampoco tenemos el idioma en común que tenemos que manejar ambos es el inglés. Ok. Entonces, eso, por esa parte, en la cultura europea. Básicamente ser directo con esos europeos. Ajá, por Chévere. supuesto. Y hablando acerca de nuestro continente, pero quisiera basarme más que todo en la parte norte de América. Al realizar una negociación con la cultura americana, pero especialmente tal vez con Estados Unidos, Canadá, ¿qué nos recomendarías? Mira, ¿qué te recomendaría? Estados Unidos, hay que tener mucho tino para hacer una negociación con ellos. Aquí hay una regla básica en el comercio internacional, negociaciones de comercio internacional. Quien domina el idioma es quien gana en la negociación. Ok. Con un norteamericano negociar en inglés es bastante complicado, porque recuerda que es su idioma natal y es bastante difícil. Son personas bastante cerradas que, que muchas veces te dicen, yo tengo esto y esto es lo que tengo. Si quieres, te lo llevas. Si no, es cuestión tuya. Entonces, con ellos tú sí tienes que ser bastante específico en lo que necesitas. Si tú quieres algo con características bastante particulares, tú consigues eso que necesitas con características particulares, más nada. Ellos no te van a decir, desarrollemos esto o hagamos esto, no, ellos te van a decir, si tú quieres un desarrollo, puedes ir a buscar a China, que China es el que te desarrolla todo. Yo te doy lo que yo tengo, pero lo que yo tengo te vendo de calidad. Entonces, ellos tienen bastante marcado el tema de la calidad. Estados Unidos te dice, ok, todo lo que yo vendo es de calidad porque es estadounidense y es hecho en las mejores fábricas y mis fábricas cumplen con las mejores estándares de calidad. Entonces, si quieres algo mío, es caro, te cuesta. Esto vale. Sí se llegan a términos de negociación, efectivamente, como en todo mercado, pero es un poco más difícil. Ok, entonces podría decirse que es una de las más complicadas. Sí, es un Oh, mercado ya. bastante complicado. Justamente eso te quería preguntar. En el proceso de una negociación internacional, según tu experiencia, ¿qué creerías que es lo más complicado? Adaptarte mucho. El tema el cultural creo que lo hemos mencionado en cada una de las preguntas de esta entrevista. Adaptarte mucho a la cultura, a la adaptación de las normas comerciales. Eh, Todo esto es tener una comunicación bastante efectiva y comprender bastante lo que son las leyes y regulaciones locales. Eso te puedo decir de que es lo más complicado en el tema de la negociación, porque para lo que para ti puede ser algo normal en que tu país lo acepte, para ellos quizás representa algún tipo de problema por el tema de que tengan algún tipo de restricción, como país suelen tener ciertas restricciones para países con alto índice de delincuencia. Entonces, existen muchas variables. Créeme que en el comercio internacional, la negociación en sí afecta muchas variables, desde cómo se encuentra tu país actualmente hasta cómo realmente no se encuentra. Entonces, es algo bastante amplio, de que ellos evalúan todo. ¿Por qué? Porque te dicen, yo puedo hacer una negociación contigo, pero tu país no es muy estable que digamos, tiene unas políticas de gobierno bastante complicadas. Quiere decir que de aquí a mañana tu país pueda tener un feriado bancario. Y tú puedes decir, ¿y eso en qué te perjudica? Mucho. ¿Por qué? Porque recuerda que una transacción internacional, el pago se hace mediante bancos.
Y si tenemos una negociación entre Ecuador y otro país, en algún momento que lleguen a paralizar los bancos, también se cancela también los pagos para ellos. ¿Y ellos qué hacen? Entonces, para ellos también significa algo bastante ese riesgo, el saber y estar en la incertidumbre con el país que negocias. Ok, claro. Ahí se crea un poquito de desconfianza, ¿no? Se pasa. Exactamente. Ya. Y tal vez algún tips de todos los que nos has dado, porque nos has dado mucho, para sacar algo de provecho o ventaja en una negociación internacional. Algo que tú me digas, haz esto así para que tengas algo de ventaja. Mira, como te lo mencioné, construir relaciones sólidas. Como te lo digo, es chévere que un proveedor te escriba y te diga, ¿sabes qué? Oye, mira esto, mira esta noticia, o cosas así. O veo que tu país está complicado, cuéntame qué está pasando. En el tema de pandemia, yo les escribía, yo sabía, yo les decía qué está pasando, cómo está yendo todo por allá, porque yo veo las noticias y veo todo complicado. Entonces, tener esa relación de decirle, ¿sabes qué? Ok, me importas como persona, porque me interesa saber de que con mi proveedor voy a tener una relación a largo plazo, como te lo mencioné. La finalidad de una negociación es tener una relación a largo plazo. Y entre ellos están muchos aspectos, tanto el aspecto de salud, económico y todo lo que tú necesites a largo plazo. Y te puedo decir que establecer una relación sólida, ser bastante flexible, creativo y hasta cierta manera ser bastante persuasivo y tener y siempre vender la idea de ganar, ganar. Decirle, ok, yo gano, tú ganas. ¿Por qué? Porque tú tienes un producto que yo necesito y yo te voy a pagar por esto. Entonces tú vas a ganar al venderme y yo voy a ganar a poder adquirirlo y venderlo acá en mi país. Entonces la mentalidad ganar, ganar es una mentalidad que te puedo decir que da una ventaja a nivel de negociación internacional. Ok, perfecto. Y ya cuando se está concluyendo con una negociación, ¿qué factores importantes debemos tener en cuenta al momento de cerrar la negociación internacional? Mira, hay que tener bastante claro en el tema de documentos. Como te lo dije, para un país suele ser bastante normal cierto tipo de productos, para nosotros no tanto. Entonces, permíteme darte un pequeño ejemplo que justamente pasó a nivel laboral. El año pasado tuvimos un problema con unas baterías de litio. Importamos también motos eléctricas, entonces ninguna naviera quería traer esas baterías, no quería traer justamente ese tipo de producto. ¿Por qué? Porque 2 semanas atrás había habido un incendio en China, donde justamente explotó un depósito de baterías de litio. Entonces, para ellos fue una conmoción que dijeron, ok, vamos a poner como una medida temporal, una restricción de que las navieras no transporten ese tipo de productos. Entonces, tener muy claro todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones, porque por último, van yéndonos al otro lado, para el proveedor puede ser algo muy normal exportar un producto, pero aquí en el país tenemos una restricción. ¿Por qué? Porque el producto no cumple con ciertas características específicas, entonces lo que te va a decir aduana, ok, en lo que yo publiqué y en lo que yo tengo estipulado, ese producto no puede ingresar, aún así tú lo quisiste ingresar. Entonces, si tú no tienes claro ese tema, las temas legales, los temas regulatorios, y tú no sabes realmente y te arriesgas a hacer una importación o una exportación, créeme que son dolores de cabeza bastante fuertes, porque te puede llevar a la pérdida de la mercadería como una reexportación. Eso quiere decir gasto. Todo se convierte en gasto. Y dada la situación actual que vivimos muchas de las empresas en las que estamos, no podemos darnos ese lujo de tener un negativo en nuestros haberes. Claro, wow, es algo bastante complicado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos Ujú. factores, ¿no? A la hora del cierre. Por supuesto. Y bueno, como conclusión, la última pregunta que te quería hacer es algo más como un consejo, ¿no? ¿Qué Ujú. recomendaciones les darías a un estudiante que esté cursando carreras como ventas, comercio exterior, marketing o carreras afines que tienen en sí relación con este tema de negociaciones? Mira, la negociación es algo muy bonito y requiere también de una habilidad, la habilidad de la comunicación. Tratar de interpretar y tratar de proyectar lo que realmente quieres. Te puedo decir de que como consejo que cultiven habilidades interculturales,
hay que ser proactivo y mantener una mentalidad de aprendizaje. Esto es bonito porque todos los días se aprende algo nuevo. Cuando llega un momento en el que crees que te ha pasado de todo, resulta ser que todavía falta porque te pasen muchas cosas. Y eso es lo bonito. Como consejo puedo decir eso, que desarrollen habilidades de comunicación y construyan una red de contactos, como lo que te mencioné justamente dado mi experiencia. Es muy bonito saber que tengo proveedores de anteriores empresas que todavía me escriben para decirme que si necesito algo, cómo me va o cómo estoy. Y eso es lo bonito, eso es lo interesante, porque tú sabes que en algún momento tú necesites algo, puedes contar con un contacto en el gigante asiático o en el gigante de cualquier mundo. Esto es lo bonito y esto es lo bueno de este giro, de que no solamente conoces a excelentes personas dentro de tu propio país, conoces a excelentes personas alrededor de todo el mundo. Qué bien, suena muy, muy interesante, de verdad, Juan Carlos. Bueno, amigo, muchas gracias por tu tiempo, por toda esta valiosa información que has compartido con nosotros acá el día de hoy. De verdad agradecido por por ese aporte, ese granito de arena que has dado. Y bueno, gracias y esperemos que sigamos en contacto. Por supuesto, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad y por el tiempo que nos hemos tomado en esta pequeña entrevista, ¿no? Espero que sirva de mucho y que sea con los mejores deseos y todo lo que tú esperas para tu carrera universitaria y sea de bastante apoyo a nivel educativo y profesional, claro está. Gracias, gracias, amigo. Bueno.